siempre esto nos expone a saber más de Él. Así que pues estén muy dispuestos, muy disponibles a lo que Él tiene para decirnos. Yo quería iniciar con una frase de John Wesley que dice, parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración. No puede hacer nada por la humanidad a no ser que alguien se lo pida, ¿sí? Ahora, yo no sé qué tan grande o de qué manera estamos teniendo nuestra vida de oración, pero como dice John Wesley, Dios se ve limitado a nuestra vida de oración, ¿sí? Él puede hacerlo, Él puede hacer todas las cosas, pero pasa algo y es que Él nos ha entregado a nosotros la autoridad para nosotros poder hablar y que se ha hecho, poder pedir y que se nos sea dado y hablar en lenguas y que la voluntad de Dios se haga. Amén. Entonces, él quiere hacer grandes cosas, Él quiere hacer cosas poderosas en nuestra vida, Él quiere hacer nuevas maravillas, quiere ver milagros en nuestra vida, pero al parecer Dios se ve limitado a nuestra vida de oración, ¿sí? No sé qué tiempo tengo, lo pregunté, Janetcita, más o menos qué tiempo tengo. Para saber más o menos mi Janetcita a qué hora tengo que terminar. Más o menos yo creo que como a las 9, Alejita. Sí, bueno. Te pasas unos minuticos o si te das unos minuticos menos, no importa. Listo. Para saber. Pero bueno, entonces, como les decía, Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración, ¿sí? Y en específico hoy, que estamos hablando de la oración en lenguas, Él quiere que nosotros podamos encontrar este regalo, ¿sí? Porque fue un don dado por Dios. Amén. Hay muchas doctrinas, hay muchos lugares que dicen que no, que la oración en lenguas es una locura, que la oración en lenguas está mal. Y hay muchos lugares y hay en el mundo como que, y el hecho de que el mundo también vea como algo tonto el que alguien ore en lenguas, o de pronto en muchas denominaciones, incluso dentro de la iglesia también se habla mucho de que la oración en lenguas no es de parte de Dios. Sí, amén, pero entendemos que una nueva nacionalidad viene con un nuevo lenguaje, ¿sí? O sea, no vamos a esperar, y no es normal esperar que nazcamos de nuevo y sigamos hablando de la misma manera, ¿sí? Ahora, Dios cambia en la forma natural en la que hablamos, así en español. Él va a cambiar muchas cosas porque Él va a poner fe, Él va a poner gracia, Él va a poner una cantidad de cosas para que tú hables, pero tienes que tener en cuenta que tú sigues hablando en tu español y en el idioma en el que estás hablando en este mundo que es que maldito, ¿sí? Ahora, yo quiero que entendamos esto para poder entender bien el tema de la oración en lenguas. Yo no sé si les han dado esta clase o si lo han visto, pero hay algo que se llama hombre en tres dimensiones. Nosotros estamos divididos ¿en qué? En tres dimensiones. Yo creo que ustedes de pronto lo han escuchado, de pronto no, pero dice que el hombre en tres dimensiones es la forma en que nosotros estamos divididos, ¿cierto? Somos tres partes, ¿sí? Somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Tenemos un alma y vivimos ¿en qué? En un cuerpo, ¿sí? Ahora, Dios ha santificado nuestro espíritu y para eso hay que para poder entender o tratar de entender la forma en que Dios quiere que nosotros utilicemos el regalo de orar en otras lenguas. Primero tenemos que entender que así como nuestra parte natural, nuestro cuerpo, tiene una forma de hablar, ¿sí? En español, tiene un lenguaje que se comunica con este mundo y que nuestra alma piensa en ese lenguaje, ¿cierto? Nuestro espíritu, que es del cielo, tiene también un lenguaje, ¿sí? Y es un lenguaje ¿con quién? Con el Padre. Es un lenguaje que es para hablar con el Padre. Ahorita, más adelantico, vamos a hablar de eso. Pero en este momento, cuando nosotros oramos en otras lenguas, y yo no sé si ustedes lo han hecho,
es poder comunicarnos directamente con el Padre. Pero antes de eso, antes de poder hablar un poco más de eso, quiero que vayamos a Marcos 16, del 17 al 18. Yo usualmente soy de poner a leer a los que están en la reunión, entonces los voy a poner a leer. Aquí está Javier, está Janetcita, la pastora. Eh, pues si quieren la que ustedes quieran, puede ser la Reina Valera, si quieren, o la TLA. De hecho, no es muy diferente, pero si quieren pueden leer. ¿Quién dice yo o yo digo? ¿Quién yo escojo? Bueno, hagamos una cosa. Pastora Diana, la pastora, si quieres, léenos Marcos 16, del 17 al 18. ¿Sí? Sí, señora, un momentico, sí, señora. Fíjate que la estoy buscando. ¿Marcos qué? Marcos, Marcos 16, del 17 al 14. Del 17 al 18, perdón. Ajá, sí, el 17 al 18. También. Dios mío, se me perdió un tico. Marcos 16. 16, del 17 al 18. Dame un momentico. 16, listo. En cualquiera, ¿cierto? En la Reina Valera. Vale. Marcos 16, del 17 al 18, y dice, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. ¿Y 18? ¿Sigue leyendo? Y el 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, muy bien. Muy bien, pastora. Yo quería que leyéramos del 17 al 18, porque es que él está hablando aquí de que estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? En mi nombre, ¿en qué? ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que es lo que estamos hablando aquí. Pero también dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, yo quiero que le demos el sentido del por qué aquí Dios está hablando a nosotros, a nuestras vidas, de que al lado de que Dios nos dice que la señal de hablar en otras lenguas está para nosotros, también va acompañado de que sanaremos enfermos, de que tomaremos cosa mortífera y no nos vamos a enfermar, ni nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que veamos, y es que esto que nos está diciendo este versículo, son cosas que naturalmente son que imposibles, ¿sí? Naturalmente. Son naturalmente imposibles. ¿Por qué? Porque si a ti te coge una serpiente y te pica y resulta que es venenosa, pues ¿qué va a pasar? Pues te vas a morir, te vas a enfermar, en el mejor de los casos quedas un poco vivo, pero igual te vas a morir porque estás envenenado. Si tomas veneno, ¿qué va a pasar? Pues te vas a morir. Eh, eh, y sabemos que cuando personas son enfermas, en el mundo natural, lo que tienen que hacer es someterse a temas médicos, a medicina, al mundo, eso está bien, pero lo que dice es que pondremos manos en los enfermos y que ellos sanarán, o sea, es algo sobrenatural, ¿sí? Ahora, nosotros como cristianos relacionamos las sanidades, de pronto muchas veces las sanidades y cosas como estas en gran manera. ¿Con quiénes? Con los generales de la fe. Y decimos, no, es que resulta que Smith Wigglesworth, él sanó y resucitó, hizo un montón de cosas. Sí, pero es que en el versículo en el que decía que él iba a hacer todas esas cosas, que él era capacitado para hacer todas esas cosas, también dice que vamos a hablar en otras lenguas. Eso quiere decir que es muy poderoso y es para nosotros. O sea, no es como un tema de que no, es que hablar en otras lenguas es algo, un rango menor y que de pronto sanar enfermos, eso sí queda para las otras personas que están
allá, que son famosas, que son pastores súper reconocidos, ellos sí tienen ministerios donde salen un montón de gente, y no, esto también habla para nosotros, para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo, ¿sí? Nosotros somos la iglesia. Y esto es algo sobrenatural, ¿sí? Y este fue un don dado a nosotros. Amén. Yo quiero que tengamos esto muy claro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no entendemos la veracidad, la grandeza del orar en otras lenguas, nunca vamos a orar en otras lenguas. Porque nos va a parecer absurdo, porque nos va a parecer que tal vez yo desahogarme con Dios es mucho mejor que de pronto orar en otras lenguas, porque orar en otras lenguas no me da entendimiento, ¿cierto? Ahora yo les voy a explicar un poco más de eso más adelante, pero el orar en otras lenguas es poderoso, ¿sí? Hace parte de lo que Dios quiere para nuestra vida, así como no morir si tomamos veneno, así como sanar si alguien se enferma, ¿me voy a entender? Es algo sobrenatural que trasciende las leyes de la física, de la química, de la biología, trasciende todo eso, trasciende todo lo que nuestra mente pueda concebir, ¿sí? Esas cosas son las cosas sobrenaturales que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso es que yo también quería que vieran que orar en otras lenguas viene también con todas estas cosas que de pronto vemos como por allá, pero también es para nosotros. Amén. Y es que, como les decía ahorita, y como les estaba explicando ahorita, como lo del hombre en tres dimensiones, yo voy a estar tocando mucho este tema porque es importante para poder dividir en nosotros de qué es cada área, ¿verdad? O sea, orar en otras lenguas es para nuestro espíritu y es porque nuestro espíritu está conectado con Dios, ¿sí? Ahora, en el momento en que tú naciste de nuevo, yo creo que ya les han dicho esto, pero en el momento en que nosotros nacimos de nuevo, nosotros fuimos unidos al Padre, ¿sí? Ahora somos uno con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es Dios, igual que Jesús, igual que Dios, son uno, ¿sí? Son tripartitos, pero son uno. Y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Ahora yo quiero que podamos entender esto, porque cuando entendemos que el mismo poder que está en el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro espíritu, vamos a poder tener una vida eficaz de oración en otras lenguas, ¿sí? Porque somos conscientes de que el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, ¿sí? En lo que somos hoy en día. Nosotros no somos alma, nosotros no somos el cuerpo, tal vez lo que ustedes me están viendo y lo que yo estoy viendo de algunos no es lo que ustedes son, es solamente el cuerpo que tiene para vivir en este lugar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el que tiene un contacto directo al cielo, ¿sí? Alguna vez me contaban del pastor Pablo Ramírez, no sé si lo conocen, algunos creo que algunos no lo van a conocer, pero es un pastor muy usado por Dios, pero bueno, en fin, la cosa es que él decía que cuando él no era cristiano, le decía, y su familia sí era cristiana, él le decía a su familia, no, pero es que ustedes, cuando empiezan a hablar es como si tuvieran el teléfono rojo que les da línea directa al presidente, no sé si han escuchado de eso, de que es el teléfono rojo que va directo al presidente, pero ahí va directo al cielo, ¿sí? Y que alguna vez cuando él estaba, pues, él no era cristiano ni nada por el estilo, pero cuando él una vez estaba durmiendo y Dios se le reveló en un sueño y le dijo como, el teléfono rojo está llamando y no está llamando al presidente, sino que me está llamando a mí y tú tienes que responder y bueno, nosotros tenemos ese teléfono rojo, ¿sí? Nosotros tenemos ese contacto, ese como contacto directo al cielo, no es como que no hay mediadores, yo ya no es como en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, para que el pueblo pudiera comunicarse con Dios, o tal vez para que Dios pudiera saber qué es lo que necesitaba el pueblo iba a los profetas, ¿sí? Pero en este tiempo ya no es así, en este tiempo ahora nosotros podemos tener contacto directo al cielo. Entonces quisiera que fuéramos a Primera de Corintios 14, del 1 al 4, los voy a poner a leer otra vez, no sé, Arlet llegó.
Entonces la voy a poner a leer. No sé si quieras leer. Creo Ay, que hay... amor, es que yo estoy en la moto. Ah, estás en la moto. Bueno, listo. Sí, Listo. Entonces yo lo voy a leer. perdón. Ah, ¿no lo puedes Bueno, leer? gracias. Listo, ¿Yo? listo. No. Dale, yo lo leo. Epa, Dice gracias. dice aquí en Primera de Corintios eh, 14, del 1 al 4, dice, cuando ustedes hablan en idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y estar alegres. Ok, esa versión está súper cool. Ahorita no me la quites, voy a seguir hablando de esa versión. Pero aquí hay algo que está chévere de la versión Reina Valera. Se los quiero leer. Se los quiero leer. Y es un poquito más de lo que, es un poco más de contexto que dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, profetizar, ¿qué es? Para tener en claro, profetizar es que predicar, es hablar de Dios, porque aquí en esta versión, algo que me gustó, dice, Dios les ordena hablar de su parte. O sea, Dios lo que tiene que decirle a la gente, también lo puede decir a través de ti, pero ténganlo ahí porque les voy a decir algo. Entonces dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Hablar en lenguas es un don espiritual, ¿sí? Es una, para que entendamos, el hablar en lenguas es un don que fue dado a nosotros en el momento en que nacimos de nuevo, en el momento en que aceptamos a Jesús. Dios nos dio muchos regalos, pero entre esos regalos, que son dones, nos dio el hablar en otras lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hablan misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en la lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Muy bien. Ahora, para entender este versículo que estamos hablando aquí, hay que entender que hombre en tres dimensiones. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en qué? En un cuerpo. En el momento en que nosotros oramos en otras lenguas, nuestra alma no entiende, ¿sí? Porque aquí está hablando de que nadie le entiende, ni siquiera tú, ni siquiera yo, ni siquiera todas las personas. Ahora, cuando nosotros oramos con nuestro idioma, con nuestra forma de hablar, ¿verdad? Estamos hablando a Dios, pues lo que sentimos, muchas veces hablamos palabra leemos palabra que está en nosotros, sí, como que, pero eso lo podemos entender, ¿verdad? Y nuestra mente puede tener un montón de razonamientos acerca de esto, ¿sí? Pero aquí dice que nadie entiende y que el único que entiende es el Padre, pero que nos edifica a nosotros mismos, o sea, que nos ayuda a nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros? Un espíritu, ¿sí? Ahora, nosotros muchas veces relacionamos que no, es que para que me pueda ayudar, entonces tiene que entrar a mi mente, para que me pueda ayudar. Entonces yo tengo que poder tenerlo en mi cabeza y poder de pronto, por decirlo así, meditarlo para que esto entre a mi cabeza y esto pueda cambiarme. Y a veces creemos que esta es la forma en que nosotros somos realmente transformados, pero es que no es así. Para que nosotros seamos transformados, nuestro espíritu tiene que ser transformado. ¿Sí? Nuestro espíritu tiene que crecer, ¿verdad? Ahora, él ya es santo. Nosotros en nuestro espíritu, cuando cuando aceptamos a Jesús en la cruz, ¿verdad? Y él viene y nos perdona nuestros pecados y ahora nos dice que somos perdonados,
somos amados, somos bendecidos. Eso es porque ahora nuestro espíritu es ¿qué? Es santo, ¿cierto? Pero nuestra alma tiene que ser renovada. O sea, tenemos que asistir a Posorigen, tenemos que después entrar a Campus, después entrar a Cerco, a Rema, siempre ¿con qué? Por el fin de que podamos cada vez más cambiar nuestra mente y pensar de una forma distinta, más de acuerdo a cómo Dios quiere que pensemos, a la palabra, porque de esa manera nosotros vamos a conocer los beneficios de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros conocemos de Jesús y empezamos a conocer más de Él, ¿sí? Ir por el camino, porque dice que Él es el camino, Él entonces nos va a revelar su buena, agradable y perfecta voluntad, ¿cierto? Pero para eso hay que asistir a todo esto, ¿verdad? Entonces vamos por el buen camino, más sin embargo nuestro espíritu tiene su propio lenguaje y él se edifica a sí mismo, o sea, se ayuda a sí mismo. Yo no sé si ustedes han ido al gimnasio, han entendido un poco el tema de cómo es para cuando nosotros somos fortalecidos en nuestro cuerpo y así, pero muchas veces hay algo que se llama masa muscular y algo que se llama grasa, ¿sí? Y a veces no vemos la masa muscular, ¿verdad? O sea, no entendemos el tema de la masa muscular, es como, pero es que son nuestros músculos. Y cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿qué pasa? Pues que nosotros haciendo ejercicio, metiéndole la ficha al ejercicio, hay algo que empieza a crecer en nosotros, ¿sí? Y es que nuestra masa muscular, ¿sí? De pronto alzas peso, así mismo es el espíritu, ¿sí? Aunque no lo vemos, de pronto la grasa es lo que queremos primero atacar, pero muchas veces atacando la masa muscular, o sea, que esta crezca, vamos a hacer que la grasa se queme, ¿sí? Aunque la grasa pues también por otros ejercicios se va a quemar, pero lo que les quiero decir es que muchas veces la gente cuando empieza a hacer ejercicio, eh, o muchas veces nos pasa a mujeres que uno dice, no, yo quiero llegar a este peso, este es el peso ideal, los 55 kilos y tales, y entonces tú vas al gimnasio y te vas así súper disciplinado y como que toda la vuelta, y cuando te vuelves a pesar al final de mes, resulta que subiste 2 kilos. Y uno es como, ¿qué? Pero si he ido al gimnasio y he hecho eso, ¿es por qué? Porque el músculo cuando crece, ¿sí? Empieza a ser más pesado, o sea, es más grande. Asimismo es el espíritu, tal vez no somos tan conscientes de él, muchas veces iniciando, pero asimismo es el espíritu. Cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, empezamos a buscarlo, nuestro espíritu crece, ¿sí? Ahora, muchas veces hay cristianos que no saben mucha palabra, ¿sí? Con un versículo es, pero oran y oran en lenguas y resulta que ese versículo fue revelado a toda su vida y aunque no supieron muchísima palabra, ese versículo, aunque solo ese versículo fuera revelado y ellos oraran en lenguas, hubo un cambio en sus vidas, ¿sí? Es por eso que es tan importante orar en otras lenguas. Amén. No hay entendimiento en nuestra mente, pero nuestro espíritu crece. Y cuando nuestro espíritu crece, nosotros como cuerpo general vamos a crecer. Amén. Hay una pequeña frase eh, que bien rema. Dice, cuando baso mi vida en mis sentidos naturales y mi alma en los razonamientos, empezaré a tener miedo por todo lo que suceda en mi vida. ¿Sí? Pero cuando estoy cerca de Dios en mi constante oración, no habrá nada que pueda hacerme temer, porque el amor echa fuera todo el temor. Amén. Eh, Muchas veces pensamos de una manera y creemos que esa es la manera correcta de pensar, ¿cierto? Pero resulta que cuando nos basamos en eso no vemos el resultado. Pero cuando somos consistentes en nuestra oración, en el espíritu, ¿sí? En general, en tu oración y en tu oración en el espíritu, vamos a ver el amor de Dios derramado en nuestras vidas, porque de esta manera Él va a empezar a actuar en nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene una buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? Amén. O sea, muchas veces decimos, no, pero qué tal que Dios
me diga que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, y creemos que cumplir su propósito en nuestras vidas es muy difícil, pero resulta que cuando nosotros entramos y oramos en otras lenguas, nos edificamos a nosotros mismos, nuestro espíritu crece, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Ahora en Romanos 8:26, voy a buscarlo por acá, Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Gemidos qué? Gemidos indecibles, ¿verdad? Ahora, a lo que se refiere con gemidos indecibles es que vienen de lo profundo de nuestro interior, ¿sí? ¿Y qué es lo profundo de nuestro interior? Para que lo tengamos en cuenta, es que nuestro espíritu. Dice, y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, quiere decir que si nosotros en nuestra carne, ¿cierto? Hemos estado luchando de pronto con nuestro orgullo, de pronto con nuestra, no sé, nuestra sexualidad, de pronto de pronto somos muy bravos, somos muy enojones, o de pronto siempre la embarramos con lo que decimos, o con lo que vemos, o estamos en los lugares que no. Cuando hay una debilidad así, orar en otras lenguas, ¿qué va a generar? Que que esto empiece a menguar, ¿sí? Que nuestra carne comience a menguar. De pronto es como cuando, no sé, como cuando eh, eh, de pronto tú estás en una dieta y resulta que te dijeron que no debes comer, ya quedando los ejemplos, pero no debes comer mucho y no, entonces tú piensas que no debes hacer nada pero resulta que la dieta resultaba era de que tenías que comer tu buen pedazo de proteína, tu buena ensalada y tú quedas saciado, ¿sí? Pero muchas veces nos pasa que a veces dicen como no, dieta y no como nada y resulta que les da tacones y quieren ir y pecar y comer más. Pues bueno, la Biblia y orar en otras lenguas nos da la saciedad para que en un futuro no tengamos no tengamos que tener un atacón de pecado, ¿sí? No tengamos que atragantarnos ahí pecando porque estuvimos así aguantándonos y no pecar. No, el orar en otras lenguas nos va a hacer fuerte y va a generar que menguemos en nuestra carne. ¿Mm? Que ya no, de pronto tú hoy sabes lo que, no sé, de pronto, ¿cómo decirlo? Algún ejemplo. Eh, Algo que pasa mucho es que a uno le dan ganas de pelear, ¿cierto? Y es que este me dijo, entonces yo le voy a decir, y a mí me pasa mucho de que alguien dice algo y yo estoy así atacadísima, y cuando yo sé que no oré en otras lenguas, yo estoy ahí eh, 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 peleando y haciéndole, pero cuando lloro en otras lenguas y alguien hace algo que me ofende, alguien hace algo que de pronto yo sé que a mí me hubiera volado y que me hubiera dicho no voy a decirle, resulta que ya en mi carne bajo el deseo de querer ir a pelear. ¿Por qué? Porque oré en otras lenguas. Pero resulta que el amor fluye en nuestras vidas, ¿sí? Porque orar en otras lenguas y para que tengamos en cuenta, va a generar que el amor de Dios fluya en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu, por el simple hecho de que nuestro Espíritu ya no esté muerto, sino que ahora esté vivo, genera que Él esté hecho de amor, o sea, de la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Dios? Él es amor, ¿sí? Y si Dios vino a vivir en nuestra vida, en la forma del Espíritu Santo, eso quiere decir que el amor de Dios, el amor que es Dios, ahora vive en nosotros. Pero como oramos en otras lenguas, el amor creció en nosotros. O sea que ahora el amor fluye en nosotros. Entonces las cosas que antes de pronto hubiéramos hecho, en vez de gritar, en vez de ponernos ansiosos, depresivos, ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque el amor empezó a fluir en nuestras vidas. ¿Mm? Muchas veces cuando de pronto estamos muy carnales y decimos, estoy muy carnal por esto, por lo otro, tal vez es porque no hemos orado en otras lenguas. El pastor Kenneth Hagin
él dijo algo, yo quiero dar la frase ya en estos minutos, dice, las cosas buenas que debieron haber pasado pero no pasaron, o las cosas malas que sí sucedieron y no tenían que haber sucedido, usualmente son el resultado de no haber orado lo suficiente en otras lenguas. O sea que en nuestra vida están pasando cosas que no son tan buenas, tal vez es porque es el resultado de qué, de que no oramos en lenguas. ¿Sí? Pero también pueden pasar muchas cosas agradables, buenas y perfectas, que son el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy aprendimos de que orar en otras lenguas es la perfecta, orar en la perfecta voluntad de Dios. Y eso va a generar que esas cosas buenas, que son el plan de Dios, pasen en mi vida. ¿Sí? Porque yo no sé, muchas veces creemos y decimos como, no, pero es que ese es el camino. Resulta que hay alguien y dice, no, voy a abrir un restaurante, ¿sí? Y en los planes de Dios, en la cosmovisión de Dios, Él está viendo que ese restaurante va a generar que esta persona entre en quiebra, de pronto se enfríe en su amor por Cristo, de pronto pelee con su familia. Este restaurante va a generar eso, ¿cierto? Y resulta que esa persona está, ore y ore, Dios, dame el restaurante, aparejame finanzas, y entonces habla palabra y dice que las riquezas son para nosotros, y dice que echemos mano de la vida eterna, y la vida eterna es tu herencia en Cristo, y yo creo por esas finanzas, para ese restaurante, y resulta que Dios está mirando todo el panorama y le está diciendo, pues que el restaurante es lo último que te conviene, ¿sí? Pero resulta que esa persona está tan arraigada a esa idea, como a ese de pronto deseo, que no entiende o no escucha la voz de Dios, ¿sí? Y quiere leer palabra de fe para que eso se dé, ¿cierto? Pero resulta que en el panorama de Dios, Dios está viendo que no es conveniente. Dios está viendo que él tiene algo mayor. Resulta que él no quería para ella un restaurante, él quería para ella, no sé, quería que compre su primera casa y viva de finca raíz y él iba a hacer todo por ese lado, o él quería que tal trabajo se le aparejara, ¿cierto? ¿Mm? Pero ella nunca tuvo en sus opciones eso. ¿Por qué? Porque siempre vivió por su opinión, por lo que ella cree que es correcto, ¿sí? ¿Mm? Nunca supo que eso no era lo que Dios no quería porque nunca escuchó a Dios, ¿cierto? Y resulta que eso es lo que la iba a llevar a su perdición. Y no sé si les ha pasado, pero es como que empiezan a pasar cosas y ella dice, no, es que Dios me está diciendo con estas señales que es de Dios y Él quiere que yo tenga esto, Él quiere que yo tenga lo otro y ya, todo esto es de Dios. Mire, si se apareja es porque es de Dios. Entonces empezamos a hablar de esta manera, pero resulta que Dios nunca quiso eso para su vida, porque Él vio que eso iba a desencadenar algo que no iba a ser bueno para su vida. Y los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Pero digamos que se pone en otro panorama. Ella está orando en lenguas, se pone a orar en lenguas, Dios, tú me das yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieras, Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, yo creo en eso, y entonces empieza a orar en otras lenguas, y de pronto su carne le está diciendo, no, yo ya quiero una respuesta, y de pronto su alma le está diciendo como, no, pero ¿será que Dios sí me va a responder? ¿Será que me veo bien ridículo orando en otras lenguas? Van a decir que yo me estoy inventando esto, ¿cierto? Y razonamiento, pero resulta que persistió en su oración en otras lenguas, y al final, ¿qué pasó? Que ella consiguió lo que Dios quería para ella, y fue bendecida. ¿Sí? De esto se trata al orar en otras lenguas, que nosotros estamos edificando un camino en nuestro futuro que hace parte de los planes de Dios. ¿Sí? Alguna vez, eh, cuando estaba en la clase de misiones, Pastor John, y él decía en la clase, decía que él en su corazón tenía irse para el Congo. ¿Sí? Toda su vida quiso irse para el Congo, que con su esposa
tenían en el corazón irse para el Congo, y ellos creían que era parte de Dios, del plan de Dios, y pues estaba orando por eso, y pues su emoción le generaba, y de pronto su alma, al ver que en Congo hay necesidad de Dios, ¿sí? Él empezó como a planear todo para poder irse al Congo, como que estaban mirando la forma de vender sus cosas, pues para tener el dinero y irse al Congo, ¿sí? Y resulta que Dios le dijo, en medio de su oración en lenguas, Dios le dijo, no te vas para el Congo. Puede que toda tu vida hayas tenido en tu corazón el Congo, pero tú no te vas para el Congo, no todavía, y no es el tiempo, y no te vas a ir. Y ahí fue cuando se fue para Estados Unidos, y Dios le dio un ministerio, AmHelp, que al día de hoy apoya a miles de misioneros y hacen muchas misiones. O sea, Dios tenía un plan más grande, ¿sí? Y él decía, y si yo me hubiera ido al Congo, tal vez hubiera estado viviendo en la misericordia de Dios, así como que Dios diciéndole como, bueno, pues está bien, ahora estás en el Congo, pues voy a tratar de mirar la forma de ayudarte, porque Dios siempre quiere transformar todo para bien, pero Él no está en el lugar correcto y nunca va a andar de la manera correcta ni rápida como Dios quisiera. ¿Por qué? Porque Él no fue sensible a Dios. ¿Mm? Pero cuando somos sensibles a Dios, todo es rápido, es ligero, es, es, eh, es de la forma correcta, nos equipa de la forma correcta, ¿sí? Tal vez si en tu vida has necesitado más paciencia y tú quieres rápido algo y resulta que no es lo que Dios quiere, pero oraste en otras lenguas y Dios te dijo, espérate, y esa paciencia te habilitó a ti para que en un futuro pudieras hacer otras cosas que requerían de aún más paciencia, ¿verdad? ¿Mm? Es que hay muchas cosas por las cuales es muy necesario orar en otras lenguas, ¿sí? Porque hay pensamientos de Dios que no somos conscientes de que Él tiene, pero cuando oramos en otras lenguas, es nuestra oración orando con Él, ¿sí? La perfecta voluntad de Él. Estamos hablando en el mismo idioma, ¿sí? Ahora, yo no sé si ustedes, hay muchos, no sé si saben inglés o algo, otro idioma, pero cuando te encuentras con un francés, lo único que no sabe decir es merci y oui, y no más, y croissant, es lo único que no sabe decir, ¿cierto? Entonces uno está ahí con el francés tratando de entenderle y de pronto no hablan en el mismo idioma, pero si yo hablara francés, yo podría hablar con él un montón de cosas que sin saber no pude. ¿Mm? Es por eso que es importante hablar en otras lenguas, porque hablamos en el mismo idioma con Él, porque la Biblia es hermosa, la Biblia es buena, y toda nuestra vida deberíamos buscar la forma de tener la revelación de su palabra, porque son las palabras de Él en nuestro idioma, a nuestra facilidad, ¿sí? Pero hay muchas cosas que aún no entendemos. Hay muchas cosas que aún no son reveladas a nosotros. ¿Saben? Hay muchas cosas que aunque quisiéramos, Dios quiere irnoslas revelando, y Él quiere que nosotros conozcamos su palabra, pero en este mismo momento, si yo te pregunto toda la Biblia, tú no la vas a saber. Por más que sepas demasiada Biblia, muchísima Biblia, hay muchas cosas que incluso ni siquiera están reveladas en tu vida todavía. ¿Mm? Pero orar en otras lenguas va a generar que la próxima vez que leas tu Biblia ya no va a ser un libro que no entiendes, o no va a ser lo mismo de siempre, o la rutina o el versículo que ya me sé, sino que va a haber algo nuevo en esa palabra, porque entonces Dios ya te está hablando a ti en algo en específico en tu vida. ¿Mm? Dios revela la palabra a aquel que esté en el Espíritu, ¿sí? Y el estar en el Espíritu tiene que ver con orar en otras lenguas, y es un don que Él nos da. No se trata de que tú no, o sea, muchas veces, y yo quiero hablar de esto ya finalizando, porque ya casi, ya me queda un minuto, pero muchas veces creemos que no, que el ministro nos tiene que imponer las manos para que nosotros podamos hablar en otras lenguas, y si hay un ministro y si hay alguien con la unción de orar por ti, eso es genial, pero no solamente vamos a orar en otras lenguas exclusivamente cuando alguien nos ponga manos, ¿sí?
También vamos a poder orar en otras lenguas si en nuestro corazón le decimos al Padre Dios, yo quiero ese regalo. ¿Sí? Yo quiero ese regalo, tú nos lo diste, es parte de nuestra herencia, es parte de tu deseo para tu iglesia, yo soy tu iglesia, entonces Padre, yo quiero ese regalo y Dios te va a dar ese regalo. Cuando oramos en otras lenguas, le damos el control de nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ya rápido, ya para terminar, que me queda bien poquito, yo quiero que vayamos eh, a Santiago 3:4 al 6. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, ¿a qué se refiere este versículo? De pronto acá hay una versión, bueno, los voy a explicar porque no nos queda tiempo, pero lo que quiere decir es que detrás de algo grande siempre hay algo pequeño que está controlando todo. Y acá hablaba de las naves. Entonces podemos ver a un avión, ¿verdad? Un avión siempre está controlado por un piloto, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y es algo pequeño, y es que nuestro cuerpo es controlado por una pequeña parte que es nuestra lengua. Todo lo que digamos, eso es. Y muchas veces no utilizamos nuestra lengua de la forma correcta. Muchas veces podemos utilizar nuestra lengua para o maldecir o para bendecir. O podemos utilizar nuestra lengua para ser negativos y decir, no, es que no va a pasar, y a mí no me pasa nada bueno, y decir un montón de cosas, o la podemos utilizar para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Pero cuando hablamos en otras lenguas, estamos dejando que nuestra lengua sea controlada por Dios. Y de esa manera, al hablar de lo que Dios quiere que hablemos en otras lenguas, van a pasar las cosas que Dios quiere. Amén. Entonces, no hay pierde, no hay pierde, ¿sí? No hay pierde porque él no nos está, tal vez como cuando uno predica, él nos está diciendo, di esto, di lo otro, y como que hay tal vez posibilidad de que uno medio la embarre porque a uno le metió un poquito de fuerza, no, cuando uno ora en otras lenguas, él está tomando el control completo. Eso quiere decir que todo lo que él piensa, nosotros lo estamos hablando, y si lo que controla nuestras vidas es lo que hablamos, entonces veremos buena, agradable y perfecta vida en sus planes, y pues bueno, eh, eso es todo, eso es todo, creo que ya toqué todos los puntos y pues yo creo, no dejen la palabra, o sea, no dejemos que esta palabra sea como algo que ya demos por hecho o de pronto algo que olvidemos fácilmente, ¿sí? Entremos en lo profundo, busquemos de verdad hablar en otras lenguas, ¿sí? Algo que decía, y si tú predicas, aquí pronto los que están en la reunión, yo sé que después me van a escuchar otros, pero los que estamos en la reunión casi todos siempre predicamos. Y yo les quiero decir, eh, cuando estábamos hablando de 1 Corintios 14, dice que no hay manera de decir algo de parte de Dios sin que no hayamos orado en otras lenguas, ¿sí? No hay manera. Primero tenemos que orar en otras lenguas, porque si no, no vamos a decir lo oportuno que Dios quiere que hablemos. Amén. Y pues bueno, ya eso es todo. Y oramos para terminar. Padre, gracias Señor, porque tú nos haces entender tu palabra. Y tu palabra es viva y eficaz y nos penetra nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, haciendo que todo lo que en ella dice dé fruto en nosotros, Padre. No queremos irnos tal vez con la actitud de que no sé, de que ya se acabe o de que ya lo sabíamos, Padre. Queremos, Señor, poder dar fruto. No queremos que sea lo mismo de siempre. Si ya hablábamos
en lenguas, queremos hacerlo el doble de lo que ya lo hacíamos. Y si no lo hacíamos, queremos hacerlo, Padre, porque es tu deseo para la iglesia y la iglesia somos nosotros, Padre. Te damos gracias por cada una de las personas que están en esta reunión y por los que van a entrar, Señor. Te pido que cada uno pueda tener la revelación de esta palabra en su vida y que la unción que solamente es tuya fluya en sus vidas, haciendo que ellos puedan orar en otras lenguas y así conocer la perfecta, buena y agradable voluntad que es tuya, Señor, en nuestras vidas. No queremos estar en el lugar que no es el lugar que tú escogiste. Queremos estar en el lugar que tú has escogido. Queremos ir a los lugares que tú has escogido. Queremos hacer y planear las cosas que tú tienes en tu mente, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están en ese lugar y los que van a ver. Bendigo sus vidas, te pido por sus familias, por sus finanzas, por su vida de oración, por todo, Señor, que tenga que ver con ellos. Creemos que van a seguir congregándose, van a seguir estando aquí, Padre, aprendiendo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya terminas de grabar.